Hay un momento, al volver del espacio, en el que una nave deja de existir para la Tierra. Durante unos minutos, simplemente desaparece. No entra ninguna señal. No sale ninguna. En Tierra, el control no puede hablar con ella. Ignora si quienes van dentro siguen vivos. Y solo le queda mirar fijamente una pantalla donde hace un segundo había datos. Y ahora no hay nada. Y esperar. Y no se debe a una avería, ni a un fallo de las antenas, ni a un error de los ingenieros. Es física pura, inevitable, y le pasa a casi todo lo que regresa de la órbita. Cuando algo vuelve del espacio, llega a lo alto de la atmósfera a una velocidad difícil de imaginar. Más de 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, el aire que la nave encuentra delante no se aparta con suavidad. Se comprime de golpe, se calienta hasta volverse miles de grados, y se transforma en algo que la envuelve por completo. Una capa de gas al rojo blanco que la rodea como un sudario de fuego. Esa capa es preciosa y es mortal. Y entre otras cosas, hace algo inesperado. Corta toda comunicación con el mundo. Levanta un muro que la radio no puede atravesar. Durante esos minutos, la nave queda envuelta en fuego y en silencio. Para los instrumentos de la Tierra, es como si se hubiera apagado, como si hubiera dejado de existir. Y solo cuando ese fuego se calma, cuando el muro de plasma por fin se disuelve, la señal regresa de repente. Y con ella llega la respuesta a la única pregunta que de verdad importaba durante toda la espera. ¿Sigue ahí? ¿Ha sobrevivido? Piénsalo un momento. Imagina estar en esa sala de control. Has hecho todo lo que podías hacer. Ya no queda nada por teclear, ningún botón que pulsar. Solo te queda mirar un reloj y contar los segundos de silencio, sabiendo que al otro lado de ese muro de fuego hay vidas en juego, y que tú no puedes hacer absolutamente nada para ayudarlas. Solo esperar a que el silencio se rompa, o a que no se rompa nunca. En los próximos minutos vas a entender por qué volver del espacio genera ese silencio aterrador, y por qué llevamos más de 60 años sin poder evitarlo del todo. Vas a viajar a la sala de control de la misión, donde ese silencio se hizo casi insoportable. Cuando el mundo entero contuvo la respiración, esperando saber si 3 hombres seguían vivos. Vas a descubrir qué es exactamente esa barrera invisible, por qué ni la radio más potente consigue cruzarla, y por qué aparece también en Marte, en Titán y en cualquier mundo que tenga atmósfera. Y sobre todo, vas a ver cómo justo ahora estamos aprendiendo por fin a hablar a través del fuego. Cómo una nave que acaba de despegar lleva a bordo una posible solución a un problema tan viejo como los propios viajes espaciales. Una forma de romper, por fin, ese silencio. Cuando un cohete despega, lo vemos como el momento difícil. El fuego, el rugido, las toneladas de combustible ardiendo. Pero alcanzar el espacio es, sobre todo, una cuestión de altura, y la altura es la parte relativamente fácil. Lo verdaderamente complicado, lo que define si una misión sobrevive, es la velocidad. Para quedarse en órbita, una nave tiene que hacer algo más que subir muy arriba. Tiene que moverse de lado a una velocidad brutal, de unos 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, das una vuelta entera a la Tierra en hora y media. Es lo que hace falta para no caer. Ir tan rápido hacia un lado que mientras la gravedad tira de ti hacia el suelo, la propia curvatura del planeta se va alejando bajo tus pies a la misma velocidad a la que caes. Y aquí surge una pregunta lógica. Si el problema es ir tan rápido, ¿por qué no se frena con motores, suavemente, como un coche, y se evita todo el fuego? La respuesta es desoladora por lo sencilla. Frenar con motores esos 28.000 kilómetros por hora costaría, más o menos, tanto combustible
como el que hizo falta para alcanzar esa velocidad al subir. Tendrías que llevar de vuelta un segundo cohete entero, gigantesco, solo para frenar. Y para subir ese cohete extra haría falta otro todavía mayor. Y así sin fin. Es una trampa de la que no se sale cargando combustible. Por eso, desde el principio, la única opción realista ha sido usar la atmósfera como freno gratuito. Dejar que el aire haga el trabajo. El precio de ese freno gratis es el calor, el plasma y el silencio. Sale gratis en combustible, pero se paga en fuego. Durante los primeros años de la carrera espacial, casi toda la atención se fue en el problema de subir, en construir cohetes lo bastante potentes para escapar de la gravedad. El regreso parecía, en comparación, un detalle menor. Y sin embargo, pronto quedó claro que volver entero era un desafío de su propia categoría. No bastaba con poner una nave en órbita. Había que devolverla a la superficie sin que se quemara ni se desintegrara, y sin perder el contacto justo en el momento crítico. Cada uno de esos problemas costó años de trabajo y más de un susto. El calor obligó a inventar escudos capaces de soportar temperaturas de estrella. La trayectoria exigió cálculos de una precisión extrema. Y la comunicación chocó, una y otra vez, contra ese muro de plasma que parecía imposible de cruzar. Subir fue un problema de fuerza. Bajar resultó ser un problema de supervivencia. Y aquí está el problema. Esos 28.000 kilómetros por hora guardan una cantidad de energía enorme acumulada en la nave. Energía de movimiento. Para volver a casa y posarte suavemente en el suelo, tienes que deshacerte de toda esa energía. Absolutamente toda. La pregunta es, ¿a dónde va a parar? Porque la energía no desaparece, se transforma. Y al frenar contra el aire de la atmósfera, esa energía de movimiento se convierte casi entera en calor. Imagina frenar un coche pisando el freno a fondo. Los discos se calientan, a veces hasta echar humo. Toda la energía del movimiento se ha transformado en calor en esos frenos. Ahora imagina hacer lo mismo llegando a 28.000 kilómetros por hora en lugar de a 120. El calor que se genera es tan descomunal que ningún freno de metal lo aguantaría. El único freno que funciona ahí arriba es el propio aire. Y ese aire, al recibir de golpe tantísima energía, se calienta hasta extremos que en la superficie de la Tierra no encontrarías en ningún sitio. ¿Y cómo se sobrevive a algo así? La respuesta es una de las piezas más ingeniosas de cualquier nave. El escudo térmico. Es una capa gruesa colocada en la base, justo en la cara que va a chocar contra el aire. Su forma, casi siempre roma y redondeada en lugar de puntiaguda, está pensada a propósito. Una punta afilada cortaría el aire y dejaría que el calor se pegara a la nave. Una cara ancha y chata, en cambio, empuja el aire y crea por delante de ella una pared de gas comprimido que se mantiene un poco separada de la superficie. Esa pared, esa onda de choque, se lleva la peor parte del calor y aleja lo más intenso del cuerpo de la nave. Muchos escudos, además, están hechos para sacrificarse poco a poco. Su superficie se va quemando y desprendiendo de forma controlada, y al hacerlo, arranca consigo el calor, como una vela que se consume para proteger lo que hay detrás. Gracias a ese truco, lo que va dentro de la cápsula puede mantenerse a una temperatura soportable, mientras, a pocos centímetros, el exterior arde a miles de grados. Y es precisamente ese mismo fuego que la protege el que, a la vez, la deja muda. Delante de la nave, donde el aire se comprime con más fuerza, las temperaturas superan los 1000 grados. En las naves más rápidas pueden alcanzar varios miles. Para que te hagas una idea, varios miles de grados es más caliente que la lava de un volcán,
y empieza a acercarse a la temperatura de la propia superficie del Sol. Durante unos minutos, la nave viaja envuelta en su propia hoguera, en un gas más caliente que casi cualquier cosa que exista de forma natural en la superficie de la Tierra. Por un instante, al frenar contra la atmósfera, cada nave que vuelve del espacio se rodea de un pedacito de condiciones estelares. Lleva, pegada a su escudo, una versión minúscula y fugaz del tipo de materia con el que están hechas las estrellas. Y es precisamente esa cercanía a lo extremo lo que la pone en peligro, y a la vez lo que la deja incomunicada. A esas temperaturas, el aire ya no es simplemente aire caliente. Le ocurre algo más profundo. Las moléculas chocan entre sí con tantísima violencia que empiezan a romperse, y los átomos pierden parte de sus electrones. El gas se convierte en otra cosa, un cuarto estado de la materia que casi no vemos en la vida diaria. Plasma. El plasma es lo que forma el Sol, los rayos, los letreros de neón. De hecho, aunque en nuestra vida diaria parezca algo exótico, el plasma es el estado de la materia más común del universo entero. Casi todo lo que brilla ahí fuera, todas y cada una de las estrellas, son colosales bolas de plasma. Lo que para nosotros es raro, para el cosmos es la norma. Aquí en la Tierra lo vemos solo en momentos concretos y fugaces. La luz cegadora de un relámpago, el resplandor de una aurora cuando las partículas que lanza el Sol chocan con el aire en lo más alto del cielo. El brillo del gas encerrado en un tubo fluorescente. En todos esos casos ocurre lo mismo. Un gas ha recibido tantísima energía que sus átomos se han abierto y han dejado sueltos a sus electrones. ¿Y qué tiene de especial un gas lleno de electrones sueltos? Para empezar, que conduce la electricidad. Pero lo que de verdad nos importa aquí es otra cosa, que reacciona ante las ondas de radio como ningún gas tranquilo lo haría jamás. Y de esa reacción depende todo lo que viene a continuación. Aquí necesitamos entender una idea sencilla pero poderosa. La radio, la que usamos para hablar con las naves, es una onda. Una vibración de campos eléctricos que viaja por el espacio. Cuando esa onda se encuentra con electrones libres, los empuja, los hace vibrar. Si hay pocos electrones, la onda los mueve un poco y sigue su camino casi sin enterarse. Pero si hay muchísimos, tantos como los que llenan la capa de plasma alrededor de una nave en reentrada, ocurre algo distinto. Los electrones reaccionan tan rápido y en tal cantidad que devuelven la onda hacia atrás. La reflejan, igual que un espejo devuelve la luz. ¿Y por qué hay un límite? ¿Por qué unas ondas rebotan y otras podrían colarse? La clave está en la rapidez. Una onda de radio es, en el fondo, un campo eléctrico que va y viene, que oscila a un ritmo determinado, su frecuencia. Cuando esa onda llega al plasma, intenta zarandear a los electrones a ese mismo ritmo. Y los electrones, que son ligerísimos, responden enseguida. Si la onda oscila despacio, los electrones tienen tiempo de seguirla. Se mueven todos a la vez, y al hacerlo, generan su propia onda que cancela y rechaza a la que llega. La reflejan. Pero si la onda oscila a un ritmo lo bastante rápido, llega un punto en que los electrones ya no consiguen seguirle el paso. La onda los adelanta, por así decirlo, y se cuela entre ellos. Por eso las frecuencias más altas atraviesan mejor el plasma, mientras que las más bajas rebotan. Existe una frontera, una frecuencia concreta por encima de la cual el plasma se vuelve transparente y por debajo de la cual se comporta como un espejo. El problema, como veremos, es que durante la reentrada esa frontera queda justo por encima de las frecuencias que solíamos usar para hablar con las naves. Dicho de otra forma, por debajo de cierto límite,
la radio rebota en el plasma en lugar de atravesarlo. Y resulta que las frecuencias que usamos normalmente para comunicarnos con las naves caen, durante la reentrada, justo por debajo de ese límite. El resultado es que la señal que la nave intenta enviar choca contra su propia capa de plasma y se queda atrapada dentro. Y la señal que la Tierra le manda rebota en esa misma capa y no consigue entrar. La nave queda encerrada en una burbuja de fuego que, además de quemar, ensordece. Esa misma burbuja de plasma es, curiosamente, lo que hace que las reentradas se vean tan espectaculares desde el suelo. El resplandor anaranjado que dibuja una bola de fuego, cruzando el cielo nocturno, esa estela que parece una estrella fugaz, enorme y lenta, es precisamente el brillo del aire convertido en plasma alrededor de la nave. Lo mismo ocurre con los meteoros. Las estrellas fugaces a las que pides un deseo no son más que pequeñas rocas entrando en la atmósfera a gran velocidad y encendiendo el aire a su paso. Es bonito pensarlo. El mismo fenómeno que corta la comunicación y amenaza con desintegrar una nave es también el que pinta esos trazos de luz preciosos en el cielo. La belleza y el peligro, aquí, son exactamente la misma cosa. A esto se le llama el apagón de plasma. O el apagón de reentrada. Pongámosle números, porque ayuda a imaginarlo. El apagón no dura todo el descenso. Empieza cuando la nave, cayendo desde el espacio, llega a una altura de unos 80 kilómetros, y el aire ya es lo bastante denso como para encenderse a su alrededor. Y termina más abajo, hacia los 25 o 30 kilómetros de altura, cuando la nave ya ha frenado lo suficiente, el plasma se enfría y deja de bloquear la señal. Entre esas dos alturas transcurren los minutos del silencio. En ese tramo, la nave todavía viaja a una velocidad enorme, frenando con violencia, soportando el máximo calor y a la vez completamente incomunicada. Dicho de otro modo, el apagón coincide casi exactamente con la parte más peligrosa de todo el regreso. Justo cuando más te gustaría saber qué está pasando dentro de la nave, es cuando resulta imposible saberlo. Y no es un problema nuevo, ni una rareza. Le ocurre a casi todo lo que entra rápido en una atmósfera. Lleva acompañando a los viajes espaciales desde el primer día, desde las primeras cápsulas que llevaron seres humanos al espacio y los trajeron de vuelta. El problema se tomó tan en serio que en los años 60 y 70 se llegaron a lanzar cohetes con el único propósito de estudiarlo. Eran experimentos pensados para medir, en pleno vuelo, cómo se formaba esa capa de plasma y cómo bloqueaba las señales. Pequeñas naves erizadas de sensores que se lanzaban a gran velocidad contra la atmósfera, solo para observar el fenómeno de cerca y entenderlo mejor. Gracias a aquellas pruebas, los ingenieros pudieron poner cifras a algo que hasta entonces era casi un misterio. ¿A qué altura empezaba el apagón? ¿Cuántos electrones llenaban esa capa? ¿Qué frecuencias quedaban bloqueadas? ¿Y cuáles tenían alguna posibilidad de colarse? Aquellos datos, recogidos hace más de medio siglo, siguen siendo la base de buena parte de lo que sabemos hoy. Y demuestran hasta qué punto este silencio, que de lejos parece un simple corte de comunicación, escondía detrás una física complicada y fascinante. La de un gas que, al calentarse lo suficiente, cambia por completo de carácter y se vuelve opaco a nuestras ondas. Entender ese cambio fue el primer paso. Aprender a esquivarlo vino mucho después. Cada vez que alguien ha regresado de la órbita, ha pasado por unos minutos en los que, para el resto del mundo, sencillamente no estaba. Era la tercera misión que iba a llevar seres humanos a la superficie de la Luna. Pero a mitad de camino, a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, un tanque de oxígeno estalló dentro de la nave. De golpe,
el objetivo dejó de ser pisar la Luna. El único objetivo pasó a ser sobrevivir y volver a casa. Durante 4 días, 3 hombres, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes, viajaron de vuelta a la Tierra dentro de una nave herida, helada y medio apagada. Habían apagado casi todos los sistemas para ahorrar la poca energía que les quedaba. La temperatura de la cabina cayó casi hasta la congelación. El agua escaseaba. Las paredes y los instrumentos se cubrieron de gotas de agua condensada por el frío. Algo aterrador dentro de una nave llena de cables eléctricos. Para colmo, los astronautas tuvieron que preparar la reentrada con una lista de más de 500 pasos escrita a toda prisa pocas horas antes, porque nada de aquello estaba previsto. Tenían que encender de nuevo, en el orden exacto, los sistemas de una cabina helada, cuidando cada gota de energía. Se calculaba que una de las baterías podía agotarse justo cuando hicieran falta los paracaídas. Cada paso tenía que salir bien a la primera. Y sobre todo eso, planeaba la gran incógnita. Si el escudo térmico, sacudido por la explosión de días atrás, todavía servía. No había forma de comprobarlo desde fuera. Solo lo sabrían cuando la nave atravesara el fuego, o cuando no saliera de él. Llegó el momento del regreso. La cápsula se separó de lo que quedaba de la nave y se lanzó hacia la atmósfera a unos 40.000 kilómetros por hora. Y entonces, como en cualquier vuelta a casa, llegó el apagón. La nave se envolvió en plasma. El silencio cayó sobre la sala de control de Houston. Aquel silencio tenía que durar unos 3 minutos. Era lo normal, lo que había durado el apagón en todas las misiones anteriores. Los controladores miraban el reloj, esperando oír la voz de los astronautas al otro lado. Y aquí está lo más cruel del apagón. Durante esos minutos, el control de la misión queda tan impotente como la propia tripulación. Toda su tecnología, todos sus expertos, todas sus pantallas no sirven de nada mientras dura el silencio. No pueden ayudar, no pueden corregir, ni siquiera pueden saber lo que está pasando. Solo pueden esperar el instante que en la jerga llaman recuperación de señal. El momento en que la radio debería volver a funcionar si todo ha ido bien. Hay una hora prevista para ese reencuentro, calculada de antemano. Y si esa hora llega y pasa sin una sola palabra, entonces es cuando el miedo se vuelve insoportable. Por eso, en cada reentrada, todos los ojos de la sala se clavan en el reloj y en el altavoz, esperando una sola cosa: que alguien, desde el otro lado del fuego, vuelva a hablar. Pasaron los 3 minutos, y no llegó nada. Pasó medio minuto más. Silencio. La trayectoria de la cápsula, por ser más larga y rasante de lo habitual, estaba alargando el apagón más de lo previsto. Pero en la sala nadie podía estar seguro de eso. Cada segundo de más alimentaba el mismo pensamiento atroz. Quizá el escudo había fallado. Quizá ahí fuera ya no quedaba nadie a quien escuchar. El apagón del Apolo 13 se alargó más de 1 minuto y medio por encima de lo esperado. No parece mucho escrito así, en frío. Pero pregúntale a cualquiera que estuviera en esa sala. Para los hombres que controlaban la misión, esos segundos de más fueron los más largos de su vida. Sabían que si se habían equivocado en algún cálculo, si la cápsula entraba con un ángulo equivocado, no habría nada que hacer. Porque el ángulo de entrada es algo terriblemente delicado. Hay una franja estrechísima por la que la nave tiene que colarse, lo que los ingenieros llaman el corredor de reentrada. Si entra demasiado plana, rebota contra las capas altas de la atmósfera como una piedra en el agua y sale despedida de vuelta al espacio, sin posibilidad de regreso. Si entra demasiado inclinada, baja tan rápido que el calor y la fuerza del frenazo se disparan, y la nave se desintegra antes de llegar abajo.
Entre esos dos extremos hay solo un pasillo angosto, de pocos grados, que lleva a casa sana y salva. Acertar ese ángulo, viniendo del espacio a decenas de miles de kilómetros por hora, es como lanzar una piedra desde la otra punta de un campo de fútbol y colarla por una rendija. Y todo eso hay que hacerlo, además durante el apagón, cuando ya no se puede corregir nada desde tierra. Solo podían mirar el reloj y soportar el silencio. Y entonces, por fin, una voz. Era Jack Swigert, respondiendo a la llamada de Houston. La cápsula había sobrevivido. El escudo había aguantado. Los 3 astronautas estaban vivos, descendiendo bajo sus paracaídas hacia el Océano Pacífico. Cuentan quienes estaban allí que, cuando se oyó esa voz, nadie en la sala gritó de alegría. Se quedaron callados, casi sin atreverse a celebrar, hasta que vieron los paracaídas abrirse y la cápsula tocar el agua. Solo entonces estalló el alivio. Habían recuperado a su tripulación al otro lado del muro de fuego. Hay un detalle de aquellos días que dice mucho sobre lo que significaba ese silencio. Mientras el Apolo 13 luchaba por volver, en plena Guerra Fría, varios países ofrecieron ayuda y mantuvieron sus propias emisoras calladas en las frecuencias de la NASA, para que ninguna interferencia molestara a la nave herida. Por unos días, el mundo entero, partido en bloques enfrentados, contuvo la respiración a la vez, mirando hacia el mismo punto del cielo. Resulta llamativo que, antes del accidente, a casi nadie le importaba ya esta misión. Para el público, ir a la Luna se había vuelto casi aburrido. Las grandes cadenas de televisión ni siquiera se molestaron en emitir la conexión en directo que los astronautas hicieron desde el espacio poco antes de la explosión. Pero en el instante en que la aventura se convirtió en emergencia, el mundo dio un vuelco. De pronto, todos querían saber. Y el silencio de aquella reentrada, esos minutos sin noticias, fueron seguidos por millones de personas a la vez. En la radio, en la televisión, en la calle. Es uno de esos raros momentos en los que la humanidad entera parece compartir un mismo latido. Y todo dependía de algo tan invisible y tan físico como una señal de radio intentando atravesar una pared de fuego. Todos esperaban lo mismo, que aquel silencio se rompiera con una voz. Y esa es la cuestión. Ese silencio no era exclusivo del Apolo 13. Le pasó a todas las misiones Apolo, les pasó a las cápsulas Mercury y Gemini que las precedieron. Le ha pasado a casi todo el que ha vuelto del espacio desde los años 60. Conviene recordar cómo se vivió la primera vez. Cuando las primeras cápsulas con personas a bordo empezaron a volver del espacio, a comienzos de los años 60, los ingenieros sabían que iban a haber un apagón, pero verlo ocurrir de verdad, con un ser humano dentro, era otra cosa. Durante esos minutos no había absolutamente nada que hacer desde tierra. El astronauta estaba solo dentro de una bola de fuego, y quienes lo habían enviado allí solo podían esperar a que la radio volviera a la vida. Cada una de aquellas primeras reentradas fue un acto de fe. Confiar en que el escudo aguantaría, en que los cálculos eran correctos, en que al otro lado del silencio habría una voz. Aquella sensación, la de soltar a alguien dentro del fuego y tener que esperar a ciegas, se repetiría en cada misión durante las décadas siguientes. Y aunque con el tiempo se volvió rutina, nunca dejó de tener algo profundamente inquietante. El apagón de plasma es, sencillamente, el peaje de volver a casa. Unos minutos en los que dejas de existir para los que te esperan abajo. Y sigue siendo así hoy. Las cápsulas modernas que llevan astronautas a la estación espacial y los traen de vuelta atraviesan también su apagón en cada regreso. Las naves diseñadas para volver de la Luna, que llegan aún más rápido, se enfrentan a un apagón todavía más intenso.
60 años de avances tecnológicos no han borrado este fenómeno, porque no nace de un defecto que podamos arreglar. Nace de las leyes de la física. Mientras sigamos volviendo del espacio frenando contra el aire, seguirá habiendo fuego. Y mientras haya fuego, habrá plasma. Y mientras haya plasma, habrá unos minutos en los que la radio enmudece. Es, a fin de cuentas, una constante de la era espacial. El mismo muro al que se enfrentó la primera persona que volvió de la órbita, lo siguen cruzando los astronautas de hoy. El apagón de plasma no entiende de planetas. Aparece siempre que algo entra deprisa en una atmósfera, sea la que sea. Cuando la sonda Mars Pathfinder se lanzó sobre Marte, sufrió su propio apagón de unos 30 segundos al atravesar la fina atmósfera marciana. Cuando la sonda europea Huygens descendió hacia Titán, la luna de Saturno envuelta en una atmósfera densa pasó también por su silencio de plasma. Y el caso de Huygens tiene algo de épico. Aquella pequeña sonda viajó durante 7 años pegada a una nave mayor para llegar hasta Saturno. Se soltó y se dejó caer sola sobre Titán, un mundo a más de 1.000 millones de kilómetros, cubierto de una neblina espesa que nadie había atravesado nunca. Su descenso fue un salto a ciegas hacia lo desconocido. Y también ahí, al frenar contra esa atmósfera extraña, se formó su capa de plasma. Si algo salía mal durante esos minutos, no habría una segunda oportunidad. Estaba demasiado lejos. Era irrepetible. Que aquella sonda lograra atravesar el fuego, posarse en la superficie de otro mundo y enviarnos sus datos es una de esas hazañas silenciosas que la mayoría de la gente ni siquiera conoce. Y todas comparten el mismo capítulo de tensión. Esos minutos de plasma en los que solo queda esperar. En cualquier mundo con aire, entrar rápido significa encenderse. Y encenderse significa quedarse mudo durante un rato. En el caso de Marte, ese silencio tiene incluso un nombre, que se ha hecho famoso entre quienes envían sondas allí. Los 7 minutos de terror. Es el tiempo que tarda una nave en pasar de lo alto de la atmósfera marciana a posarse en el suelo. Y durante buena parte de ese trayecto está sola, sin contacto útil con la Tierra. Y hay un detalle que lo hace aún más angustioso. Marte está tan lejos que sus señales tardan muchos minutos en llegarnos. Así que, cuando en la Tierra por fin recibimos la noticia de que la nave ha empezado a entrar en la atmósfera, en realidad ya ha aterrizado o se ha estrellado hace rato. Lo sepamos o no, su destino ya está sellado. Los ingenieros solo pueden mirar la pantalla y escuchar, sabiendo que celebran o lloran por algo que en Marte ya ha terminado. ¿Te imaginas esperar una noticia que, cuando llega, hace tiempo que dejó de poder cambiarse? Pero el caso más llamativo, el que mejor enseña hasta qué punto este problema puede crecer, es el del transbordador espacial. Aquella nave con forma de avión, que llevó astronautas al espacio durante 30 años, entraba en la atmósfera de una forma larga y tendida, planeando durante muchísimo tiempo. Y eso significaba que su apagón, en lugar de durar 3 o 4 minutos como el de una cápsula, podía prolongarse mucho más. Sin ninguna ayuda, el transbordador habría sufrido un silencio de hasta media hora. 30 minutos enteros sin contacto con la Tierra. ¿Por qué tanto más que una cápsula? Porque una cápsula cae rápido y atraviesa la zona de fuego en pocos minutos, mientras que el transbordador planeaba durante muchísimo más tiempo, a gran altura, rozando la atmósfera poco a poco, lo que estiraba el periodo de plasma una y otra vez. Cuanto más rato pasas frenando en esa franja, más dura el silencio. Y media hora a ciegas, con personas a bordo, era sencillamente demasiado. Media hora es una eternidad. Para una nave con tripulación,
30 minutos sin poder enviar ni recibir información, durante la fase más delicada del vuelo, suponen un riesgo enorme. Así que los ingenieros tuvieron que buscar la manera de romper el muro. Y lo que encontraron es la pista que lo cambia todo. Aquí viene lo interesante. Los ingenieros se fijaron en algo que parece un detalle menor, pero que lo cambia todo. El muro de plasma no es igual de grueso por todas partes. Delante de la nave, donde choca de frente contra el aire, el plasma es densísimo y violento. Ahí el muro es total. Ninguna onda de radio lo cruza. Pero detrás de la nave, en la zona que queda a resguardo del golpe del aire, el plasma es más fino y más tranquilo. Es como la estela que deja un barco. Por delante, la proa parte el agua con fuerza. Por detrás, las aguas vuelven a calmarse. En la cola de la nave, en esa estela, hay una especie de hueco en el fuego. Y ese hueco lo cambia todo. Porque si por delante no puedes hablar, quizá por detrás sí. La idea es preciosa por lo sencilla. En lugar de gritar hacia abajo, hacia una antena en tierra, atravesando la parte más espesa del fuego, apuntas tu señal hacia arriba y hacia atrás, por la estela, hacia un satélite que espera en órbita por encima de ti. Ese satélite recoge tu mensaje desde un sitio despejado y luego lo reenvía con calma hacia la Tierra. No has roto el muro, lo has rodeado. Y ese cambio de perspectiva es más profundo de lo que parece. Durante años, todo el esfuerzo se había puesto en intentar atravesar el plasma de frente, gritar más fuerte, usar más potencia, empujar la señal contra la parte más densa del fuego, como quien intenta derribar una puerta a hombros. La salida llegó al dejar de empujar y mirar el problema desde otro ángulo. La puerta estaba cerrada, sí, pero había una ventana abierta justo detrás. De poco sirve más fuerza cuando estás empujando en el sitio equivocado. A veces, lo que de verdad hace avanzar las cosas es la astucia de descubrir por dónde se puede pasar, más que la fuerza bruta. Y este caso lo enseña de maravilla. Un muro que durante décadas pareció una pared de fuego infranqueable, resultó tener, todo el tiempo, una rendija discreta por la espalda. Solo había que dejar de mirar al frente. Y eso es exactamente lo que hizo el transbordador espacial. En lugar de depender solo de antenas en tierra, hablaba con unos satélites de la NASA colocados muy arriba, los llamados satélites de seguimiento y retransmisión de datos. El transbordador les enviaba su señal a través del hueco de su estela, y esos satélites la pasaban a la Tierra. Para que eso funcionara, la propia forma del transbordador ayudaba. Como entraba en la atmósfera con el morro levantado y la panza plana por delante, todo el fuego más intenso se concentraba debajo y por delante de la nave, mientras que por encima, hacia la cola, quedaba una zona relativamente despejada de plasma. Justo ahí apuntaban las antenas que hablaban con los satélites de arriba. Era como conducir en plena tormenta de arena con la cara protegida y asomar la voz solo por el lado resguardado del viento. La forma de la nave y la posición de las antenas estaban pensadas, en parte, para aprovechar esa rendija. No era casualidad. Era diseño. Alguien se había dado cuenta de dónde estaba el punto débil del muro de fuego y había construido la nave para hablar precisamente por ahí. Gracias a ese truco, aquel apagón que habría durado media hora se redujo a una fracción. El muro seguía ahí. Pero ya habían encontrado la rendija por la que colarse. No fue la única idea que se probó. Frente a este problema, los ingenieros han intentado de todo durante décadas. Han probado a usar frecuencias de radio más altas, que atraviesan el plasma algo mejor. Han sacado pequeñas antenas montadas en mástiles para asomarlas más allá de la capa de fuego, aunque tendían a derretirse. Se han usado campos magnéticos para apartar los electrones
y abrir una ventana en el plasma. Incluso se han inyectado finísimas partículas que absorben esos electrones y calman el fuego un instante. Cada idea tiene su gracia y sus pegas. La antena asomada en un mástil suena perfecta, hasta que recuerdas que tendría que sobrevivir, ella sola, al mismo fuego del que intenta escapar. Sin un sistema de refrigeración, se funde. Los campos magnéticos capaces de abrir una ventana en el plasma exigen equipos pesados y muchísima energía a bordo, justo lo que una nave pequeña no puede permitirse. Y lo de inyectar partículas o líquidos funciona solo durante un instante y gasta un material que hay que cargar encima. Soluciones ingeniosas, todas, pero cada una choca con la misma realidad terca. Ahí fuera hace un calor imposible. El peso y el espacio valen oro, y cualquier cosa que añadas a la nave tiene que ganarse su sitio. Pero la más elegante, la que de verdad ha funcionado en la práctica, sigue siendo la misma. Rodear el muro pasando la señal por arriba, de satélite en satélite. Y esto nos trae de vuelta al presente, y a una nave que acaba de despegar. Durante mucho tiempo, el apagón de plasma fue, sobre todo, un drama de las misiones con tripulación. Esos minutos angustiosos sin saber si la gente de dentro seguía viva. Pero algo está cambiando. Estamos entrando en una época en la que traer cosas de vuelta desde la órbita va a ser de lo más normal. Cápsulas de carga, experimentos, materiales fabricados en el espacio bajando una y otra vez. ¿Y por qué de repente queremos traer tantas cosas del espacio? Porque allí arriba, en caída libre permanente, sin el tirón constante de la gravedad, se pueden fabricar materiales que en el suelo salen mal. Ciertos cristales que crecen más perfectos. Fibras ópticas de una pureza extraordinaria. Incluso algunos medicamentos que en la Tierra se deforman al formarse. Hay empresas convencidas de que el espacio puede convertirse en una especie de fábrica privilegiada para esa clase de productos. Pero fabricar algo en órbita sirve de poco si luego no puedes bajarlo a la Tierra de una pieza. Y ahí es donde una cápsula como Starfall encaja. Es el camión de reparto de esa naciente economía orbital. El vehículo que cierra el círculo trayendo a casa lo que se ha hecho arriba. Por eso, de pronto, bajar bien y sin perder el contacto, se ha vuelto un negocio que merece la pena resolver. Y cuando bajar se convierte en rutina, mantener viva la comunicación a través del fuego deja de ser un lujo y pasa a ser muy valioso. ¿Quieres seguir el descenso en todo momento? Recibir datos en directo. No perder de vista tu cápsula justo en su instante más delicado. Por eso, una de las cápsulas de reentrada más nuevas, llamada Starfall, está poniendo a prueba justo esto. Es un vehículo no tripulado, con forma de disco, diseñado para bajar carga desde la órbita. Y según los documentos que su empresa tuvo que presentar ante los reguladores, lleva montadas antenas de la red de satélites Starlink. ¿Para qué? Para intentar mantener la señal viva durante el apagón, enviando sus datos hacia arriba, a los miles de satélites que sobrevuelan constantemente el planeta, en lugar de hacia una sola antena en tierra. Es la misma vieja idea de rodear el muro por la estela, pero llevada al extremo. En vez de un puñado de satélites de relevo, una multitud de ellos cubriendo el cielo entero, listos para recoger la señal en cuanto encuentre una rendija en el fuego. ¿Y por qué importa tanto que sean muchísimos? Porque con unos pocos satélites de relevo, como tenía el transbordador, había que esperar a que uno de ellos estuviera en el ángulo correcto, justo en el momento adecuado. Con miles de satélites repartidos por todo el cielo, siempre hay alguno bien colocado encima de la nave, sea cual sea el punto del planeta donde esté cayendo. Es la diferencia entre tener un único amigo al teléfono, al que a veces no localizas,
y tener una multitud de oyentes rodeándote por todas partes. Por improbable que sea la rendija, alguien está en posición de captar lo que digas en cuanto la encuentres. Esa abundancia es justo lo que convierte una vieja idea en algo que podría funcionar de forma rutinaria, vuelo tras vuelo, sin depender de la suerte. Y aunque Starfall sea de momento una cápsula de carga, lo que aprenda hablando a través del fuego servirá el día de mañana también para las naves que lleven personas. Sería un giro precioso de la historia. La misma barrera que en su día convirtió cada regreso en un drama mundial, seguido por millones de personas conteniendo el aliento, vencida poco a poco, sin grandes gestas, por una flota silenciosa de pequeños satélites que sobrevuelan el planeta y que, casi sin que nos demos cuenta, mantienen el hilo de la conversación incluso a través del fuego. Si funciona, marcará un pequeño punto de inflexión. Una nave fabricada en serie, barata, capaz de bajar de la órbita sin dejar nunca de hablar con la Tierra. El silencio que heló la sangre de toda una sala de control en 1970, convertido poco a poco en un problema de ingeniería que se resuelve de fábrica. Conviene mantener los pies en el suelo, eso sí. La misión de estos días es apenas una primera prueba. La cápsula baja, despliega sus paracaídas y ameriza en el océano, donde unos barcos la recuperan, sin más carga preciosa a bordo que la propia experiencia de hacerlo. Habrá que ver si la conexión a través del fuego aguanta de verdad, vuelo tras vuelo, en todas las condiciones. Pero el rumbo está marcado. Convertir en costumbre lo que durante 60 años fue un salto al vacío. Piénsalo en perspectiva. Lo que en 1970 fue un momento de angustia mundial, seguido por millones de personas conteniendo el aliento, podría volverse en el futuro algo tan rutinario que ni siquiera le prestemos atención. Una cápsula bajando, sus datos llegando sin interrupción, su descenso seguido en una pantalla minuto a minuto, como quien mira la llegada de un vuelo en un aeropuerto. Habremos domesticado uno de los momentos más temibles de los viajes espaciales. Y aunque suene a poca cosa, no lo es. Cada vez que convertimos un peligro mortal en un trámite controlado, abrimos la puerta a hacer mucho más. A traer de vuelta a más gente, más a menudo, con más seguridad. El día en que volver del espacio sea tan normal como aterrizar en un avión, una de las grandes barreras que nos mantienen atados a la Tierra, habrá empezado, por fin, a caer. Conviene, eso sí, ser honestos sobre lo que significa esto y lo que no. El apagón de plasma no se ha derrotado del todo. La física sigue siendo la misma. Una nave que entra deprisa se sigue envolviendo en plasma, y ese plasma sigue bloqueando la radio de frente. Rodear el muro por la estela funciona cuando tienes satélites bien colocados por encima y la geometría acompaña. Es un rodeo astuto, no la abolición de un problema. Para muchas naves, en muchos momentos, el silencio sigue siendo real. Y conviene recordar también por qué todo esto importa tanto. Volver del espacio sigue siendo una de las cosas más peligrosas que hacemos. No es solo el silencio, es el calor, la velocidad, la precisión milimétrica que exige cada reentrada. A todo eso se suma lo que siente el cuerpo. Durante el frenazo, una persona dentro de la cápsula puede notar un peso de varias veces el suyo, aplastándola contra el asiento, como si le hubieran colocado encima a varias personas más. Cada respiración cuesta. Levantar un brazo cuesta. Y todo ocurre mientras el exterior arde y la radio calla. Por eso, durante décadas, volver del espacio se ha considerado tan peligroso como salir de él, o más. La parte que en las películas suele resolverse en unos segundos de tensión es, en la realidad, una de las pruebas más duras que puede atravesar una máquina, y desde luego un ser humano.
La historia de los vuelos espaciales guarda tragedias que lo recuerdan, como la del transbordador Columbia, que se desintegró al volver a la atmósfera en 2003 por un daño en su escudo térmico, llevándose la vida de sus 7 tripulantes. Por eso, cada avance que hace la vuelta más segura, más controlada y menos ciega cuenta de verdad. Pero la dirección está clara. Poco a poco, ese muro de silencio que durante décadas formó parte inevitable de cada regreso se está volviendo más fino. Estamos aprendiendo a llenar esos minutos de vacío con una voz. A no soltarle la mano a una nave ni siquiera cuando el fuego intenta separarnos de ella. El universo lleva toda la historia de la exploración poniéndonos muros. Una capa de fuego al volver a casa. Un horizonte que no se puede cruzar. Una distancia imposible de recorrer. Un silencio que parece definitivo. Y una y otra vez, hemos aprendido la misma lección. El muro casi nunca es un final. Suele ser un acertijo. No siempre se rompe a golpes. A veces se rodea. A veces basta con dejar de empujar de frente y buscar el punto donde la pared es más delgada. A veces, sencillamente, hay que aprender a escuchar de otra manera. El apagón de plasma fue uno de esos muros. Durante 60 años, esos pocos minutos de silencio fueron el precio de volver a casa, el momento en que una nave dejaba de existir para quienes la esperaban. Hoy estamos aprendiendo a hablar a través del fuego. Así que la próxima vez que veas una cápsula cruzar el cielo envuelta en llamas, o una imagen de una nave entrando en la atmósfera como una estrella fugaz, acuérdate de lo que está pasando ahí dentro. De esos minutos en los que el mundo entero, abajo, contiene la respiración. Por fuera, esa nave es una bola de luz incandescente abriéndose paso por el cielo, rodeada de un resplandor naranja y blanco, dejando una estela de fuego que se ve desde cientos de kilómetros. Por dentro, hay alguien o algo cayendo a una velocidad de vértigo, soportando un peso varias veces mayor que el normal, viendo por las ventanillas cómo el aire arde a su alrededor, envuelto en un silencio absoluto con el mundo. Es quizá uno de los viajes más extremos que existen. Bajar del cielo convertido en estrella fugaz, sin poder decirle a nadie que sigues ahí. Y acuérdate de que, por fin, estamos empezando a llenar ese silencio con una voz. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Cada semana exploramos otro rincón del universo con la misma calma, la misma curiosidad y el mismo respeto por lo que de verdad sabemos. Hay muchos más muros ahí fuera esperando a que aprendamos a cruzarlos. Y a veces, lo más difícil de todo el viaje es, sencillamente, volver a casa.